Alabado sea el santo nombre de Yeshua, alabado sea el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza, y a cual le damos las gracias por su misericordia, porque qué fuera de nuestras vidas si no hubiera sido por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, amado. Eso es algo que nunca se nos debe de olvidar. Verdaderamente eso es lo primero que tú y yo tenemos que recordar todo el tiempo, que fuera de mi vida si no hubiera sido que la misericordia del Señor Jesucristo alcanzó mi vida. Yo te animo a que lo pienses cada vez y cuando más. Te saluda tu amigo el doctor Israel Goldman, pastor evangelista y apologista para la gloria de Dios y por la misericordia del Señor, conjuntamente con mi amada esposa Elena Yajaira Goldman, del ministerio Maranata. En este día de bendición que Dios nos ha dado, tengo por lo menos 7 días de que el Espíritu Santo me ha estado inquietando con esta palabra, y el Señor quiere que la predique y la exponga porque hay mucho poder. Pero Dios te va a hablar a ti y también a mí. Ya Dios me ha estado hablando toda la semana y va a continuar hablando, y por supuesto te va a hablar a ti, amada hermana y amado hermano que me escucha. Yo quiero que ante todo, antes de predicar la palabra, quiero orar. Siento del Espíritu Santo hacerlo diferente en esta ocasión. Y Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia y pedimos, Señor amado, que tu Espíritu Santo nos vivifique, que tu Espíritu Santo nos resucite si nos tiene que resucitar, que tu Espíritu Santo nos traiga una vida de poder, de unción, de revelación. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por mi hermana, por mi hermano y aquel amigo o amiga que esté escuchando esta prédica en este día, para que tu Espíritu Santo saque todo espíritu de muerte y saque todo espíritu de parálisis, y venga un espíritu de vida y de movilidad y de avivamiento en nosotros que somos tu iglesia. Te lo pido en el nombre santo y poderoso de Jesucristo nuestro Señor, y le damos la gloria al Señor Jesucristo de principio a fin. Tuya es la gloria, Señor, y te alabamos y bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Ve conmigo al Evangelio según San Marcos, capítulo 2. He titulado a esta prédica: Jesús reprende tu parálisis. Jesús reprende y sana tu parálisis. Marcos capítulo 2 dice así, empezando en el versículo 1. Después de varios días, Jesús regresó al pueblo de Capernaum. Apenas se supo, me encanta, apenas se supo que Jesús estaba en casa, mucha gente fue a verlo. Era tanta la gente que ya no cabía nadie más frente a la entrada. Entonces Jesús comenzó a anunciar las buenas nuevas. De pronto, me encanta esa frase, de pronto llegaron a la casa 4 personas. Llevaban en una camilla a un hombre que nunca había podido caminar. Como había tanta gente, subieron al techo y abrieron un agujero. Por ahí bajaron al enfermo en la camilla donde estaba acostado. Versículo 5. Cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, le dijo al paralítico, y escucha lo que le dijo: amigo, te perdono tus pecados. Al oír lo que Jesús le dijo al paralítico, unos maestros de la ley que ahí estaban
pensaron, ¿cómo se atreve a hablar así? Lo que dice es una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero en el versículo 8 dice, pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando. No es que lo hablaron, pensando. Y les dijo, ¿por qué piensan así? Díganme, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar a este enfermo o sanarlo? Pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Esto me encanta. Entonces le dijo al que no podía caminar, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En ese mismo instante y ante la mirada de todos, aquel hombre se levantó, tomó la camilla y salió de allí. Al verlo, todos se quedaron admirados y comenzaron a alabar a Dios, diciendo, nunca habíamos visto nada como esto. Qué linda esa palabra, amado. Esa es una palabra que tú y yo la hemos leído 20,000 veces a lo mejor, por decir un número. Tú y yo la hemos escuchado en prédica sin número veces. Pero hoy en día del Señor, el Espíritu Santo nos quiere revelar algo diferente. Y voy a poner en perspectiva varios aspectos que el Señor me ha estado ministrando. Número 1, después de varios días Jesús regresó al pueblo de Capernaum. Y yo le pregunté al Espíritu Santo, ¿de dónde venía, Señor? Porque dice que regresaste al pueblo, o sea que estaba ausente. ¿De dónde venía? Y el Espíritu Santo me dio la respuesta. Y si te vienes al capítulo 1 de Marcos, mira lo que dice la palabra. Marcos capítulo 1, unos versículos atrás solamente, dice así. En el versículo 12, Marcos capítulo 1, 12 dice así. De inmediato, el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. Jesús estuvo ahí 40 días viviendo entre los animales salvajes. Satanás trataba de hacerlo caer en sus trampas. Pero los ángeles de Dios cuidaban a Jesús. De ahí venía el Señor, del desierto. Cuando la palabra comienza en el capítulo 2, que dice que después de varios días, está hablando después de más de 40 días que el Señor Jesucristo, llevado por el mismo Espíritu Santo, no fue que Él quiso ir al Espíritu Santo, al desierto, es que el mismo Espíritu Santo lo llevó de inmediato en cuanto fue bautizado en agua y en el Espíritu Santo, lo llevó al desierto. Y estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, donde no habían hombres, solo animales salvajes. Y Satanás lo tentaba. Entonces, la palabra me enseña de que el Señor viene del desierto, de vencer al diablo. De ahí venía el Señor. Cuando venimos ahora mismo al capítulo 2 que acabamos de leer, y en el versículo 1 dice, después de varios días, Jesús regresó al pueblo de Capernaum. Ponemos en perspectiva. Juan el Bautista está bautizando el perdón de los pecados a través del bautismo en agua. El Señor Jesucristo va. Juan el Bautista se niega a bautizarlo. El Señor Jesucristo le dice, es necesario que lo hagamos así para que se cumpla la justicia de Dios. Y Juan el Bautista acepta bautizar al Señor Jesucristo, que no necesitaba ser bautizado en agua, pues no tenía pecado. Pero
era obediencia a Dios. Y el peor pecado que hay es la desobediencia a Dios. Y si el Señor Jesucristo no lo hacía, desobedecía a Dios y por ende, fíjate bien, por ende hubiera pecado. Y si hubiera pecado, Satanás hubiera encontrado una falla en él y ya su sacrificio no hubiera sido perfecto delante de Dios. Así que Dios te está diciendo, obedece. El Señor Jesucristo obedece, se bautiza en agua para el perdón de los pecados, aunque no tenía pecado. Inmediatamente el Espíritu Santo desciende, lo bautiza el Espíritu Santo e inmediatamente se lo lleva. No hubo tiempo de hablar más con Juan ni con los hermanos bautizados. El Espíritu Santo de repente, de pronto se lo lleva. ¿A dónde? No se lo llevó a la sinagoga, no se lo llevó al templo, no se lo llevó a su casa, no se lo llevó donde estaban los otros hermanos, se lo llevó al desierto. Y es en el desierto donde el Señor Jesucristo comienza 40 días, 40 noches a caminar en la soledad. No habían hombres, pero habían bestias, animales salvajes. Pero el Señor Jesucristo estaba siendo cuidado por el poder de Dios. Y le aparece Satanás. Y Satanás comienza a tentarlo. Y sabemos muy bien que el Señor lo vence y le damos la gloria a Dios por eso. Cuando el Señor Jesucristo vence a Satanás en el desierto, ahora el Espíritu Santo le permite regresar a Capernaum. Y en el capítulo 2 dice, versículo 1, después de varios días, ya te dije cuántos días, Jesús regresó al pueblo de Capernaum, regresó del desierto, regresó de derrotar al diablo y también regresó de caminar con las bestias. Eso es muy importante, porque él no caminó con personas, él caminó con bestias, con animales salvajes, porque él impuso su señorío, su reinado y su poder. Ahora el Espíritu Santo lo permite que regrese al pueblo con la gente. Pero dice, apenas, el versículo 1b dice, apenas se supo que Jesús estaba en casa, mira lo que sucede. Mucha gente fue a verlo. Era tanta la gente que ya no cabía nadie más frente a la entrada. Entonces Jesús comenzó a anunciar las buenas nuevas. Pongo en perspectiva. Cuando el Espíritu Santo, tú vienes lleno del Espíritu Santo, el Señor te va a llevar, el Espíritu Santo te va a guiar ahora a un pueblo, a personas que Él quiere. Cuando tú vienes lleno del Espíritu Santo, quien anuncia que tú eres lleno del Espíritu Santo no es el hombre, no es la gente, es el mismo Espíritu Santo. La gente dijo, Jesús está de regreso, y hubo algo que la gente tuvo que venir inmediatamente a buscar a Jesús. Y dice la palabra de que la casa se llenó tanto de que ya no había espacio, ni siquiera para entrar. Yo miro esta casa como la iglesia. Yo como evangelista me ha tocado, el Espíritu Santo me ha tocado me ha mandado a muchas iglesias, a varias ciudades, a varios estados y a muchos países. Y miro iglesias vacías. Y yo digo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué está vacía la iglesia? El Señor Jesucristo me muestra en esta palabra, el Espíritu Santo, que esta casa simboliza la iglesia. Todo pastor desea tener su iglesia o la iglesia que Dios le ha puesto a pastorear llena. Todavía no he conocido a un pastor que me diga, yo estoy contento con que la iglesia esté vacía. Es más, yo quiero que se vaya más gente y quiero quedar solo. Todavía no he conocido a uno. Todos los pastores que yo he conocido, amigos míos, compañeros de milicias, desean en su corazón
que la iglesia esté llena. Eso es bueno, hermano. No hay nada malo con eso. Malo fuera si desearas que esté vacía. Pero también es malo cuando tú deseas que esté llena, pero no haces nada al respecto para que se llene. Decir solamente yo deseo que la iglesia esté llena y no evangelizas es tan malo como decir yo deseo que la iglesia se me vaya todo el mundo y que no haya más nadie. Es lo mismo. Si bien es cierto, no he conocido a un pastor que me diga todavía yo deseo de que la iglesia se me vaya todo el mundo y que quede vacía. No he conocido a un pastor así todavía. Pero conozco muchos que dicen yo deseo que la iglesia esté llena, pero no evangelizan. De hecho, la gran mayoría de los que conozco no evangelizan. ¿Cómo quieres que la iglesia se llena si no evangelizas? La palabra dice que lo primero que el Señor Jesucristo hizo fue anunciar las buenas nuevas, el evangelio. El Señor Jesucristo no hablaba de más nada, el Señor Jesucristo hablaba del evangelio. Pero lo principal es que Jesús estaba en la casa. La pregunta que yo hago es, ¿está Jesús en tu vida? ¿Está Jesús en tu casa? ¿Está Jesús en tu iglesia? ¿Está Jesús en tu denominación? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Esta es una pregunta para muchos ministros, pastores. ¿Está Jesús en tu ministerio? ¿Está Jesús en la iglesia que te puso a pastorear? ¿O ya no está? ¿O solamente el recuerdo de Jesús está? ¿Solamente las memorias de Jesús está? Pero la pregunta no es si sus recuerdos o sus memorias. La pregunta es, ¿está Jesús en tu casa? ¿Está Jesús en tu iglesia? Porque si está Jesús, la gente llega. Cada vez que yo miro una iglesia muerta, yo sé que Jesús no está ahí. ¿Y cómo lo sé? Es bien sencillo. Porque donde está Jesús, la gente llega. Todo el mundo busca a Jesús. El mundo entero, la humanidad entera, busca a Jesús. Cuando una iglesia está muerta, es porque Jesús no está ahí. Cuando una iglesia, Jesús está en esa iglesia, hay avivamiento, hay mover del Espíritu Santo, la gente es restaurada, la gente es salva, la gente se reconcilia, la gente viene y se arrepiente, la gente viene y renuncia a su pecado, la gente viene y le entrega toda su vida a Jesús. Pero esta palabra me enseña a mí de que no todas las iglesias tienen a Jesús. Y te lo voy a demostrar ahora mismo. La palabra dice que en el versículo, mira lo que dice. En el versículo 6, cuando el Señor Jesús le dice, amigo, te perdono tus pecados. Inmediatamente los religiosos brincaron. Mira lo que dice el versículo 6. Al oír lo que Jesús le dijo al paralítico, unos, habla en plural, maestros de la ley que ahí estaban, pensaron, porque no hablan pero piensan, ¿cómo se atreve este a hablar así? Lo que dice es una ofensa contra Dios. Eso me dice a mí de que dentro de la iglesia del Señor hay muchos religiosos. Porque la palabra dice que en cuanto el Señor perdonó el pecado, inmediatamente unos, no del número exacto, pero era en plural, unos maestros de la ley, unos religiosos,
dijeron inmediatamente: blasfemia. Porque los religiosos prefieren tener las iglesias muertas, vacías, que afligen, que deprimen, que decepcionan, que arrepentirse delante de Dios y decirle: yo estoy muerto, necesito que me vivifique, necesito que me resucite, necesito que tú estés conmigo. Pero eso no es lo que hace un religioso. El religioso prefiere criticar al hermano o a la hermana que viene con la unción del Espíritu Santo. Y lo llaman blasfemo. Pero yo quiero que tú sepas que la razón por lo que ellas hacen eso es porque son religiosos. Y los religiosos les gusta estar en sus templos muy cómodos. No importa que esté vacío, porque mientras más vacío está, menos tienen que trabajar sirviendo a Dios. Pues mientras más ovejas del Señor hay, más se requiere cuidado pastoral. El religioso no tiene amor por las ovejas. El religioso no tiene amor por el perdido. Por eso no evangeliza. Por eso no anda en la calle. Por eso no anda llamando al perdido. Por eso no le importa de que la gente y el mundo se pierda y se vaya al infierno. Él o ella está cómodo en la iglesia, en bajo aire acondicionado, predicándole a 2 o 3 tal vez, y muchas veces son familiares, pero solamente están cómodos. Pero Dios no te llamó a estar cómodo. Dios te llamó a buscar al perdido. Dios te llamó a buscar al que el diablo se lo está llevando. Dios te llamó a buscar al que el diablo lo tiene al punto de llevárselo al infierno. Dios te llamó a traer la luz de su santo evangelio a las tinieblas. Deja de estar incómodo. Deja de estar cómodo y hazte incómodo. Cada vez que yo miro una iglesia muerta, es porque el Señor no está allí. A mí no me importa que tengan textos bíblicos pintados sobre todo el templo dentro y por fuera. A mí no me importa de que hayan un montón de religiosos. A mí lo único que me importa saber es: ¿está Jesús aquí? Yo no te estoy diciendo de que tú tienes que tener una iglesia de 10,000 personas. Si Dios te la da, gloria a Dios. Pero esa no es la realidad. Si el Señor te da una iglesia o un templo de capacidad para 100 personas, tú debes de tener 120 por lo menos. Si el Señor te dio un templo o un espacio para 50 personas, tú tienes que tener por lo menos 60. Si Dios te dio un templo o un espacio para 30 personas, tú debes de tener 40. Y si Dios te dio un espacio para 10 personas, tú debes de tener por lo menos 12. ¿Qué te estoy diciendo? No es que sea una ley el proporcionamiento numérico que te estoy dando. Lo que te estoy diciendo es que si Dios te llamó a pastorear una iglesia para 50 almas, tú la tienes que tener llena continuamente. Si Dios en su misericordia te da una iglesia de 500, pues gloria a Dios. Pero es que la palabra dice: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios, el hombre sí y el diablo lo hace, pero Dios nunca va a poner a un hombre que salió de la nada y ahora tiene una gran congregación de la nada. Cuidado, porque puede ser una iglesia de Satanás. Dios va a probar a ese hombre, a esa mujer. Pero lo que Dios te haya dado, y otro día voy a traer una prédica y enseñanza sobre los talentos. Hoy no te voy a predicar eso. Pero dependiendo del número de talentos que Dios te haya dado, tú los tienes que multiplicar. Pero otro día te doy una
exhaustivamente una enseñanza sobre ese tema, porque es importantísimo que lo sepa la iglesia del Señor. A mí me preocupa, y yo soy evangelista para la gloria de Dios y por la misericordia de Dios. Y como evangelista me ha tocado ver de todo tipo de iglesia, hermanos, de toda denominación. Yo les he predicado hasta a los luteranos y les he dicho: arrepiéntanse y vengan a Jesucristo. Oh sí, yo he predicado a los luteranos. Yo les he predicado a otras denominaciones, presbiterianos, y esta se me olvida por ahora mismo, pero bueno, he predicado no solamente a evangélicos pentecostales, me ha tocado predicarles a bautistas y decirles: levántate en el nombre de Jesús. Me ha tocado predicarle a los mismos pentecostales y decirle: tienes nombre de que vive, pero dice el Señor que estás muerto. Mira, amado, está Jesús en tu iglesia. Y si tú eres un miembro, tú sabes lo que está pasando en tu iglesia. Nadie te lo tiene que contar, tú lo sabes. Y la palabra dice que nosotros tenemos que tener discernimiento y probar los espíritus. Cada vez que yo miro una iglesia muerta, yo les digo a los hermanos: ¿y por qué está muerta? Y muchos de ellos me dicen: porque el pastor no hace nada. Y yo les digo: pero ¿por qué ustedes no hacen y trabajen con el pastor y hacen que el pastor lo haga? Y si aún así el pastor no lo quiere hacer, pues es hora de cambiar pastor. Porque tú no puedes estar en una iglesia que tiene nombre de que vive y está muerta. Tú no puedes estar así. La palabra dice de que en cuanto el Señor llegó, de alguna manera todo el mundo supo que Jesús estuvo, que Jesús estaba en la casa, y se llenó la casa. Esa casa es la iglesia. Esa casa simboliza la iglesia del Señor. Esa casa simboliza toda iglesia del Señor, toda iglesia cristiana, toda iglesia de sana doctrina, toda iglesia donde se predique el santo nombre del Señor Jesucristo, toda iglesia que anuncia el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Tiene que estar Jesús. No el recuerdo, no el nombre, no la memoria. Tiene que estar la presencia de Jesucristo misma ahí. Esta casa simboliza la iglesia del Señor. No todas las iglesias el Señor está en ellas. Y el libro de Apocalipsis lo dice bien claro. Pero en esta casa el Señor sí estaba en ella. Y como el Señor estaba en esta casa, había muchas casas en Capernaum, pero el Señor escogió una. No nos dice de quién era, pero no importa. Lo que nos dice es que el Señor Jesucristo estaba en esa casa. Y como estaba en esa casa, todo el mundo corrió buscando a Jesús. Es que cuando yo miro una iglesia en avivamiento, es porque la presencia de Jesucristo, nuestro Señor, está allí, en esa iglesia. Y la gente, el pueblo lo sabe. La gente sabe cuando una iglesia está llena de la presencia de Dios. Y la gente sabe cuando una iglesia está muerta. Todo el pueblo fue a esa casa donde estaba el Señor Jesucristo. Poderoso, hermano. Y esto nos enseña cuál debe ser el comportamiento de la iglesia. Porque en primer lugar, tú no puedes tener una iglesia que el Señor Jesucristo no esté en ella. No todas las iglesias son del Señor Jesucristo. Hay iglesias de Satanás. La Biblia le llama sinagogas de Satanás, le llama el libro de Apocalipsis, allá en el capítulo 2, le llama así. Hoy en día no hay sinagogas de Satanás, pero hoy en día hay iglesias de Satanás. Así que no toda iglesia es del Señor Jesucristo. La verdadera iglesia que es del Señor Jesucristo, el Señor está ahí. Y en esta parte de la Escritura, esta casa era una iglesia. Estaba llena. La iglesia no es el edificio, eres tú y yo. Somos nosotros. Ese es el templo. Pero Dios no mora en templos hechos por manos de hombre, dice la Biblia. Dios mora
en corazones de los hombres y los convierte en el templo del Espíritu Santo. Pero en esta casa estaba el Señor Jesucristo. Y como el Señor Jesucristo estaba, la gente se desbordó. La gente se dio cuenta que Jesús estaba en esa casa y todo el mundo corrió desesperado. Es que eso es lo que yo miro. Toda iglesia que está en avivamiento, que verdaderamente el Espíritu Santo está ahí, que verdaderamente el Señor se está moviendo, que verdaderamente la presencia de Jesús está ahí. La gente llega desesperada, desbordada, buscada, necesitada, hambrienta, sedienta, ando buscando a Jesús. Así está el mundo. Por ende, cuando yo llego a una iglesia muerta, ¿cómo tú sabes que una iglesia está muerta? Bien sencillo. Yo no tengo ni que entrar a una iglesia para saber si está viva o muerta. Desde el parqueo yo lo sé. Porque el Espíritu Santo me muestra si ahí está su presencia. Si la unción o su presencia de Él está ahí, yo la voy a sentir desde el parqueo. 1, 2. Antes de entrar, si hay una hermana o un hermano, o un pastor, o una pastora que esté afuera de la puerta, y yo le digo, alaba lo que él vive, eso me dice cómo va a responder. Si me queda viendo así, como que este está hablando en chino, yo ya sé que esa es una iglesia muerta. Pero si ese hombre, esa mujer, sea un hermano, un mujer, un diácono, un pastor, una pastora, quien quiera que esté, cuando tú le dices, alaba lo que Cristo viene, Él te dice, amén, y lo estamos esperando, gloria a Dios. Esa es una iglesia viva, esa es una iglesia en avivamiento, esa es una iglesia donde Jesucristo está ahí. Y ahí yo quiero estar. ¿Por qué? Porque cuando Jesús está en la iglesia, ocurren milagros. Tú te has preguntado, ¿y por qué en la iglesia nadie se salva? Hoy en día, nadie se salva. La gran mayoría de las iglesias, nadie se ha salvado en un año. Eso es la realidad de las estadísticas aquí en Estados Unidos. Cuando cada mensaje se tiene que estar arrepintiendo a la gente y salvarse la gente, esa es una iglesia en avivamiento. Entonces yo ya sé que una iglesia está muerta, tiene nombre de que vive, pero está muerta cuando no está la presencia de Dios. Porque cuando está Jesús en la casa, la cosa cambia. Cada vez que Jesús está en una casa, todo cambia, todo revive, todo se moviliza, todo vuelve a la vida, todo el diablo se va, Dios hace milagros, Dios hace maravillas, porque no puede estar Jesús en un lugar y que nada sucede. No. Cada vez que Jesús está en un lugar, la gente mira la gloria de Dios. Gloria a Dios. Así es como yo sé que esa iglesia está en avivamiento. Así es como yo sé que el poder de Dios está en esa iglesia. Así es como yo sé que Dios Santo, Eterno y Poderoso está presente en una iglesia. Ahí, esa es la iglesia donde yo quiero estar alabando la gloria de Dios. Yo no quiero estar en una iglesia muerta, que todos los domingos es lo mismo. Todos los domingos ya es una rutina. De principio a fin yo ya sé lo que va a pasar, porque no pasa nada. No, yo quiero estar en una iglesia donde yo no sé lo que va a pasar, porque Dios me va a sorprender, porque Dios va a moverse, porque Dios va a hacer algo nuevo. Esa es la iglesia que está viva, esa es la iglesia que se va. Está Jesús en tu iglesia. Y como la gente sabe que está Jesús, mira lo que dice la palabra. De pronto, versículo 3, llegaron a la casa 4, mira, no una, 4 personas llevaban en una camilla a un hombre que nunca, mira bien, no es que había perdido su movilidad, no es que tuvo un accidente, no es que de repente algo le pasó y dejó de caminar, no, nunca había caminado, dice la Biblia. La Biblia es clara. Como había tanta gente, fíjate, a mí me encanta esto porque en las iglesias que están llenas del Señor Jesucristo, de la presencia de Dios, las iglesias que están en avivamiento, nace la creatividad. Y mira lo que pasa. Como, versículo 4, como había tanta gente, subieron al techo y abrieron un agujero
Y por ahí bajaron al enfermo en la camilla donde estaba acostado. Mira la creatividad de estos 4 hombres. No pudieron entrar en la entrada porque estaba saturado. Ahí, pero ni el oxígeno entraba allá. Estaba tan llena que no podía entrar nadie. Pero entonces nace la creatividad. En una iglesia de avivamiento, en una iglesia donde está la presencia de Jesucristo, en una iglesia donde el poder del Espíritu Santo está bien presente, en un pastor donde hay esa llenura del Espíritu Santo, viene la creatividad. Dios comienza a dar creatividad. Vamos a evangelizar, vamos a ganar almas para Cristo, vamos a llevar el evangelio a los perdidos, vamos a arrancarle almas al diablo. Vamos a traer a esta gente que no conoce a Dios. Vamos a llevar la gloria de Dios a la casa de ellos. Y vamos a mostrar el poder del evangelio. Vamos. Y nos ponemos creativos. Y la Biblia dice que estos 4 hombres de repente se pusieron creativos. Y dijeron, no podemos entrar en la puerta. Pero entonces nadie nos impide a que subamos a un segundo piso. Nadie. Y subieron. Y dice la Biblia que abrieron un agujero. Me gusta eso. Abrieron un agujero en el techo. ¿Por qué? Porque el techo simboliza cobertura. ¿Qué cobertura tú estás ahora mismo, espiritualmente hablando? ¿Cuál es la cobertura que tú tienes? Necesitamos abrir un agujero para que la luz de Dios entre y milagros sucedan. Estos 4 hombres, 4, en realidad eran 5, pero eran 4 que iban caminando. El quinto era paralítico, pero eran 5 hombres. Estos 4 hombres se hicieron creativos. Se subieron al techo, abrieron un agujero y bajaron al hombre paralítico. Tú ves que una iglesia donde está Jesús hay creatividad, hay motivación, no es monotonía, no es rutina, no es aburrimiento, es motivación continua. La gente está Jesús, vamos a ver a Jesús. Así, mira hermano, mi esposa se ríe de mí, porque cuando yo voy a la iglesia, y vamos nosotros junto a la iglesia, yo voy corriendo para entrar. Y mi esposa, hoy todavía mi esposa en la mañana me dijo, cuando íbamos al culto, ¿pero por qué vas tan rápido? Y le dije yo, porque yo quiero ir a Jesús. Tú tienes que entender que como judío que yo soy, yo tengo una cultura diferente. Los gentiles piensan muy diferente. Yo no soy gentil, yo soy judío, lavado por la sangre de Jesucristo. Pero en los tiempos bíblicos a los judíos nos enseñaban de que teníamos que ir corriendo al templo, desesperado por llegar a aprender la Torá, la palabra de Dios. Y cuando terminaba el servicio, nos teníamos que ir lento, caminando lento, simbolizando que no me quiero ir de la casa de Dios. Hoy en día en la iglesia tú ves lo contrario. La gente va en silla de ruedas, literalmente. La gente no tiene ninguna parálisis, pero espiritualmente está paralizada. Tú vas a ver que la gente camina como que le dan cuerda y caminan así, un pasito tuntún, un pasito a la vez, así van entrando. Pero cuando termina el servicio, ¡pum!, se perdieron, no los ves. Pero como soy judío, la cultura nuestra es que íbamos al templo corriendo para vernos con Dios. Y cuando terminaba todo nuestro servicio, expresábamos con el rostro y nuestro lenguaje corporal, a través de la caminada, de que no nos queríamos ir de la casa de Dios. Hasta el día de hoy yo hago eso. Hasta el día de hoy yo entro corriendo a la iglesia, porque me encanta saber que ahí está Jesús. Y no me quiero ir. Si tú llegas como que te dan cuerda a la iglesia, reprende eso en el nombre de Jesús. Si tú estás ahí en cama, viendo bien cómoda en tu YouTube, y gloria a Dios por la tecnología, pero YouTube no se hizo, ni Facebook se hizo
Ni FaceTime se hizo para sustituir la iglesia o el culto de la iglesia. Se usó para a la gente que vive lejos, para otros recursos, pero en ningún momento la palabra nos enseña de que tenemos que congregarnos todos los días. Nos tenemos que congregar siempre. Hay parálisis en la iglesia, pero esa parálisis el Señor la reprende. Y por eso te titulé esta palabra: trae tu parálisis a Jesús. Yo no sé qué te está paralizando a ti, pero la Biblia dice que este hombre nunca había caminado, era paralítico de nacimiento, pero tenía 4 amigos. Esos sí son amigos. Tenía 4 amigos, no dicen si eran familiares, dicen 4 hombres. No sabemos si eran amigos, no sabemos si eran familiares o no sabemos si aún eran desconocidos. No sabemos, la Biblia no lo dice, no importa. Lo que sí dice es que estos 4 hombres se preocuparon y que estos 4 hombres, ellos tenían fe. El paralítico no, los 4 hombres tuvieron fe. El paralítico ni siquiera pidió, llévenme donde Jesús. Ellos lo llevaron a Jesús. Ellos no le preguntaron al hombre, ¿quieres ir donde Jesús? Lo llevaron y punto. Así hay que hacer con la gente. Hay que llevar a la iglesia a la gente. No hay que preguntarle, ¿quieres ir? No, lo montas y lo llevas y aquí está. Y déjaselo a Jesús. Pero este paralítico ahora se encuentra con el Dios soberano y eterno. El Dios todopoderoso. Su nombre es Jesucristo. Y mi alma alaba su nombre. Este hombre ahora va a experimentar algo que nunca había experimentado, y era estar delante de la presencia del Dios eterno y poderoso. Mi alma alaba su bendito nombre, porque 4 hombres, tal vez amigos, pero hombres que se preocuparon por él, lo llevaron y fueron creativos y lo llevaron a Jesús. ¿A quién tú estás llevando a Jesús? Sí, a ti te hablo. ¿A quién tú estás llevando a Jesús? ¿Cuánta gente Dios nos pone en el camino todos los días y nunca le hablamos de Jesús? ¿Cuánta gente Dios te pone en tu camino y en el mío y nunca le hablamos de Jesús? Estos hombres no pusieron excusa. Bueno, él es paralítico, no puede ir. Está bien, es paralítico, lo montamos en su cama y lo llevamos. Así hay que llevar. Porque tú tienes que entender de que el mundo, el hombre, la mujer que no está con Jesucristo, está paralizado. El diablo los tiene atados. No se pueden mover. Hay que llevarlos. Hay que empujarlos si es necesario. Ven acá. Tenemos que llevar a la gente a Jesús. Ellos no le preguntaron. Ellos no hicieron una reunión de consenso. Ellos no hicieron, bueno, vamos a entrar en un sistema democrático, vamos a ver si está o no está de acuerdo para llevar. No le preguntaron al hombre, ¿quieres ir donde Jesús? Ellos no hicieron un consenso, ellos no hicieron un sistema democrático. A ver, bueno, somos 4, por lo menos el 75% tiene que aprobar que sí, si no, no. No, simplemente lo montaron, lo llevaron, abrieron el hueco y lo bajaron y se lo presentaron a Jesús. Eso es lo que tú y yo estamos dispuestos, llamados y encomendados a hacer por Dios. Buscar al perdido, montarlo, bajarlo y llevárselo a Jesús. Decirle, aquí está, Señor, aquí te lo traje. Y el Señor es el que salva. El Señor es el que sana. El Señor es el que transforma. Eso lo hace solamente el Señor Jesucristo. Pero tú y yo tenemos que llevar a la gente a los pies de Jesús. ¿A quién está llevando a Jesús? ¿Será que el paralítico es la iglesia? No es el hombre. Porque yo miro la iglesia paralítica hoy en día. Yo miro a la iglesia paralizada. Yo miro a la iglesia que está paralizada, que no hay salvación, no hay reconciliación, no está llegando la gente, el perdido no está llegando, no se está moviendo la gloria de Dios. Y es porque no está Jesús y porque la iglesia está paralizada. Ese hombre representaba una iglesia muerta, paralítica. Y los 4 amigos simbolizan una iglesia en avivamiento. Tú y yo tenemos que pertenecer a los 4 hombres que llevaron al paralítico delante de Jesús y ser creativos.
El Señor hoy en día te dice, trae tu parálisis, que el Señor la va a sanar. Yo no sé qué parálisis tú tienes en tu vida. Yo no sé qué parálisis tú tienes en tu ministerio. Yo no sé qué parálisis tú tienes en tu iglesia. Lo que sí sé es que cualquier parálisis que tú tengas, tráesela a Jesús, que el Señor la va a reprender, el Señor la va a sanar y el Señor la va a hacer que se movilice con poder y gloria. Es lo único que yo sé, porque su palabra me lo enseña. Deja de ser religioso como los maestros de la ley. Un montón de fariseos que estaban ahí metidos, que comenzaron a decir, ¿cómo este hombre es blasfemo? Eso es lo que hacen los religiosos. El religioso no le importa de que la iglesia esté vacía. Cada vez que yo miro a una iglesia vacía y no sucede nada, yo sé que estoy delante de un religioso. Yo lo sé, amado, yo lo sé. Y por ende, cada vez que yo entro a una iglesia que está en poder, en función, en la unción del Espíritu Santo, y conozco a ese pastor o a esa pastora, yo sé que estoy delante de un siervo de Jehová, de un siervo de Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, llena del poder del Espíritu Santo. Por eso no hay espacio para la parálisis que el diablo quiere meter a la iglesia del Señor. Si algún día el Señor me da una iglesia, si es su voluntad y si el Señor cree que yo la puedo hacer, que sea conforme a la voluntad de Dios, yo le pido a Dios, Señor, que no sea una iglesia muerta, que sea una iglesia en avivamiento, donde haya salvación, reconciliación, milagros, maravillas y prodigios y transformación de vida por el poder de tu Espíritu Santo y por el poder del Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la iglesia. Si es así, la acepto. Si no, no. Ahora, si algún día Dios me da una iglesia muerta y Dios quiere que la reviva en el nombre de Jesús, así va a ser, para la gloria de Dios. No sé ni por qué dije esto. Pero bueno, dejemos de ser religiosos. Amado pastor, amado ministro, si tu iglesia está muerta, está vacía, arrepiéntete. Sí, arrepiéntete porque estás pecando. Estás pecando porque no estás evangelizando. Estás pecando porque no estás haciendo lo que Dios nos mandó a decir, Mateo 28. Estás pecando porque estás conformista, estás cómodo, estás pecando. Pero Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para estar incómodos, buscando al perdido. Y como estos 4 hombres, buscando a una iglesia y a un mundo paralizado por el pecado del diablo, y traerlo creativamente a una iglesia de avivamiento y ponérselo a los pies del Señor. El Señor no pudo haber sanado a ese paralítico si estos 4 hombres no lo hubieran traído. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Así que trae tu parálisis a Jesús y el Señor la va a sanar. Si tu vida está paralizada, si tu ministerio está paralizado, si tu iglesia está paralizada y estancada, que en vez de ganar alma estás perdiendo miembros, arrepiéntete, ven donde Jesús, dile al Espíritu Santo que te mete una llama de fuego y comienza a evangelizar, comienza a discipular, comienza a predicar las buenas nuevas del Evangelio, porque Jesús no estaba predicando más nada, Jesús hablaba las buenas nuevas del Evangelio. El problema es que hoy en día la iglesia habla de muchas cosas, menos de las buenas nuevas de salvación del Evangelio. Cuando tú hablas de Jesús, Jesús está presente. Y la gente viene buscando a Jesús. Quiero cerrar con una oración. Pero te exhorto en el amor de Cristo de que dejes de estar paralizado. Trae esa parálisis que tiene. Sé creativo. Busca al perdido. Tráelo. Arrástralo si es necesario. Y ponlo a los pies de Cristo. Abre un techo, abre un agujero en el techo, no importa. Pasa todo sobre obstáculos y tráelo y ponlo a los pies de Jesús. Y verás la gloria de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva, poderosa, más cortante que una espada de doble filo, dice tu palabra en Hebreos 4:12.
Y esa palabra es la que nos trae vida, Señor. Y con tu Espíritu Santo, mete una llama de fuego para todo aquel que esté escuchando este mensaje. Especialmente los ministros, los pastores, Señor. Reprendo en el nombre de Jesús toda parálisis que el diablo haya traído, toda parálisis que el pecado haya traído, toda parálisis de conformidad, toda parálisis de comodidad, toda parálisis de acomodamiento, lo reprendo en el nombre de Jesús. Y trae vida, Señor. Te damos la gloria, Señor Jesucristo, porque solo tú te la mereces, de principio a fin. Bendito sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Amado hermano, amada hermana, yo sé que Dios te habló. Yo sé que Dios te sacudió. Yo sé que Dios trajo una revelación nueva a tu vida. La gloria para Cristo. Que el Señor te bendiga. Te saluda tu amigo, el doctor Israel Goldman, pastor, evangelista y apologista para la gloria de Dios, conjuntamente con mi amada esposa, Elena Yajaira Goldman, que está detrás de la cámara, mi amada esposa, filmándome. Que Dios la bendiga a ella también. Y entre los dos, te mandamos un fraternal abrazo en Cristo Jesús. Y te decimos, Maranata, el Señor viene. Prepárate y estate alerta para que no te quede y nos vayamos con el amado de nuestras vidas, el deseado de las naciones. Mi alma alaba a Jesús.